pensé que la desesperación me llevaría tan lejos. Pero cuando tienes hambre, cuando ves a tu familia sufrir, cuando las deudas te ahogan, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? Esta es mi historia. Una historia que no debería contar, pero que necesito compartir como advertencia. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, no hay vuelta atrás. Todo comenzó hace 3 años. Había perdido mi empleo en la constructora después de 10 años de servicio. Recortes de personal, dijeron. Un eufemismo para desechar vidas sin remordimiento. Mi esposa trabajaba medio tiempo en una tienda, pero su salario apenas cubría la comida. Teníamos 2 hijos pequeños, una hipoteca y un montón de facturas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Busqué trabajo durante meses. Envié cientos de solicitudes. Toqué todas las puertas posibles. Nada. Era como si el mundo hubiera decidido darme la espalda. Cada mañana me despertaba con ese nudo en el estómago, esa sensación de fracaso que te corre por dentro mientras ves a tus hijos preguntándote, ¿por qué ya no hay cereales para desayunar? Fue entonces cuando conocí a Ernesto, un antiguo compañero de la escuela con quien me encontré casualmente en una cafetería. Siempre había sido un tipo extraño, pero ahora lucía impecable. Traje a medida, reloj de lujo, un aire de prosperidad que contrastaba dolorosamente con mi aspecto demacrado. Te ves terrible, amigo, me dijo sin rodeos, mientras tomábamos un café. Le conté mi situación, más por desahogo que por otra cosa. Él me escuchó en silencio, con una extraña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Puedo ayudarte, susurró finalmente. Conozco a alguien que resuelve problemas como el tuyo, pero tiene un precio. Recuerdo haber reído con amargura. No tengo dinero, Ernesto. Ese es precisamente mi problema. No quiero dinero, respondió, y algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Al menos no de inmediato. Debí haberme levantado en ese momento. Debí haber rechazado su oferta. Pero la desesperación es una consejera terrible. Ernesto me dio una dirección en un papel y me dijo que fuera esa misma noche, a las 11:45 en punto p.m. Ni un minuto antes, ni un minuto después, advirtió. La dirección me llevó a una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad, un viejo almacén con las ventanas tapiadas. Todo en mi interior gritaba que me alejara, pero el recuerdo de mis hijos pidiendo más comida, que yo no podía darles, me empujó hacia adelante. La puerta estaba entreabierta. El interior estaba iluminado únicamente por velas negras dispuestas en un círculo perfecto. En el centro, un hombre de espaldas a mí. No podía ver su rostro, solo su silueta recortada contra la luz tenue. Llegas a tiempo, dijo sin voltearse. Tu voz era profunda, casi hipnótica. Ernesto me habló de ti, un hombre desesperado, dispuesto a todo por su familia. Admirable. ¿Quién es usted? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Los nombres son irrelevantes, respondió. Lo importante es lo que yo puedo ofrecerte. Finalmente se giró, pero las sombras seguían ocultando su rostro. Solo pude distinguir una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta. Dinero, más de él que jamás ha soñado. ¿Y qué quiere a cambio? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Un intercambio justo, dijo acercándose. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus movimientos, como si su cuerpo no estuviera completamente sincronizado. Tu alma, por supuesto, pero no ahora. Te daré 10 años de prosperidad, 10 años para que disfrutes de tu familia, para darles todo lo que se merecen. Y después, por supuesto, vendré a cobrar.
Debería haber salido corriendo. Debería haber gritado. Haberme negado. Pero en vez de eso, escuché atentamente mientras me explicaba los términos del contrato. Mañana mismo encontraría un maletín con $100,000 en el armario de mi habitación. En los próximos días recibiría una llamada ofreciéndome un trabajo con un salario 5 veces mayor que el anterior. Mi vida cambiaría por completo. ¿Y después de 10 años? Pregunté con un hilo de voz. ¡Eh! Su sonrisa se ensanchó aún más, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Después me pertenecerás para siempre. Me extendió un documento antiguo, escrito en un idioma que no reconocí, y un cuchillo de plata. Un contrato debe sellarse con sangre, explicó. Solo unas gotas en el papel. Un pequeño precio por la felicidad de tu familia, ¿no crees? Tomé el cuchillo con manos temblorosas. 10 años era mucho tiempo. Quizás para entonces habría encontrado una solución, una escapatoria. O quizás todo esto era una locura, una estafa elaborada. Pero estaba desesperado, y la desesperación nubla el juicio. Presioné la punta del cuchillo contra mi dedo índice. Una gota de sangre cayó sobre el papel amarillento, que pareció absorberla como si estuviera sediento. El hombre tomó el documento y lo guardó en su abrigo. El trato está hecho, dijo, y por un instante, solo un instante, creí ver su verdadero rostro entre las sombras. No era humano, no podía serlo. Salí de aquel lugar sintiendo que había cometido el peor error de mi vida, pero al día siguiente, tal como prometió, encontré el maletín con el dinero, y 3 días después recibí la llamada ofreciéndome un puesto ejecutivo en una empresa internacional. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Los primeros meses fueron como un sueño. Pagué todas las deudas. Compramos una casa nueva, más grande. Mis hijos pudieron ir a mejores escuelas. Mi esposa dejó de trabajar y pudo dedicarse a sus pasiones. Éramos felices. O al menos eso parecía. Porque pronto empezaron las señales. Pequeñas al principio, casi imperceptibles. Sombras en los rincones de mi visión que desaparecían al voltear. Susurros en habitaciones vacías. El olor a azufre que aparecía y desaparecía sin explicación. 6 meses después del pacto, comencé a tener pesadillas. Siempre la misma. Me encontraba en un lugar oscuro, infinito, donde miles de voces gritaban y gritaban en agonía. Y entre ellas reconocía las voces de Ernesto y otros que, como yo, habían hecho el trato. Un año después, las cosas empeoraron. Empecé a ver el... Empecé a ver al hombre del almacén en todas partes. En el reflejo de las ventanas, entre la multitud en el centro comercial, al final del pasillo de mi casa, en medio de la noche, siempre sonriendo, siempre observando, siempre recordándome que el tiempo corría. Mi familia comenzó a notar los cambios en mí. Me volví irritable, paranoico, no podía dormir. Perdí peso. Mi esposa insistió en que visitara a un médico, luego a un psiquiatra. Tomé medicamentos que no hicieron nada. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que has vendido tu alma? ¿Cómo confiesas que la prosperidad que disfrutan es el resultado de un pacto infernal? 3 años después del trato, ocurrió el primer incidente verdaderamente aterrador. Mi hijo menor, de apenas 8 años, me preguntó una noche quién era el hombre de los ojos negros. Estaba parado junto a mi cama mientras yo dormía. Según mi hijo, este hombre le había dicho que pronto me llevaría con él. Esa misma noche, desperté sintiendo que algo me observaba. Al abrir los ojos lo vi. El hombre del almacén, inclinado sobre mí, tan cerca que podía sentir su aliento gélido en mi rostro. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. ¿Cómo explicarlo?
7 años, susurró, y su voz pareció resonar dentro de mi cabeza. 7 años más y serás mío. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Solo pude observar con horror cómo sonreía una vez más antes de desvanecerse en las sombras. A partir de entonces, las manifestaciones se volvieron más frecuentes, más agresivas. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón, temperaturas que bajaban drásticamente en habitaciones específicas. Mi esposa comenzó a hablar de mudarnos, convencida de que la casa estaba embrujada. Si tan solo supiera que el problema no era la casa, sino yo. 4 años después del pacto, Ernesto apareció en las noticias. Había sido encontrado muerto en su apartamento de lujo, en circunstancias inexplicables. Según los reportes, su cuerpo presentaba signos de descomposición avanzada, como si se llevara semanas muerto, aunque sus vecinos lo habían visto con vida el día anterior. Lo más perturbador, su rostro estaba congelado, en una expresión de terror absoluto, y las autopsias revelaron que su corazón había desaparecido. Supe entonces que Ernesto había llegado al final de su plazo y que el mío seguía corriendo. Comencé a buscar desesperadamente una salida. Consulté con sacerdotes, médiums, expertos en lo paranormal. Algunos me tomaron por loco, otros intentaron ayudarme, pero nada funcionaba. El contrato era inquebrantable. 5 años después del trato, mi esposa me abandonó, llevándose a los niños. No la culpo. Me había convertido en una sombra de lo que fui, obsesionado con encontrar una escapatoria, incapaz de dormir, siempre mirando sobre mi hombro. Ella creía que sufría algún tipo de crisis mental. ¿Cómo explicarle que cada noche el hombre de ojos negros se sentaba al pie de nuestra cama, contando los días que me quedaban? 6 años después, perdí mi trabajo. No podía concentrarme. Cometía errores. Veía el hombre en cada esquina, en cada reunión, susurrándome que pronto sería suyo. Mi jefe atribuyó mi comportamiento al estrés y me recomendó descansar, como si eso fuera posible. 7 años después, intenté acabar con todo. Pensé que si moría antes del plazo, quizás podía escapar. Qué ingenuo fui. La cuerda se rompió. Las pastillas no hicieron efecto. El cuchillo se desvió en el último momento. Él no me dejaría escapar tan fácilmente. 8 años después, me encontré de nuevo en aquel almacén abandonado. No recuerdo cómo llegué ahí. Simplemente desperté en el centro del círculo de velas negras. El hombre estaba allí, observándome. 2 años, dijo, y por primera vez pude ver claramente su rostro. No era humano. No podía describir lo que vi, porque mi mente se niega a recordarlo con claridad. Solo sé que grité tanto que mi garganta gritó. 9 años después ya no distinguía entre la realidad y la pesadilla. Vivía en un pequeño apartamento, rodeado de símbolos de protección que no servían de nada. Había perdido todo: familia, trabajo y dignidad. Solo me quedaba esperar. Y ahora, 10 años después, estoy grabando esto como advertencia, porque esta noche se cumple el plazo. Sé que vendrá por mí. Puedo sentirlo acercándose mientras hablo. El aire se vuelve más frío. Las sombras se alargan. El olor a azufre impregna todo. Si estás viendo esto y te encuentras desesperado, recuerda mi historia. Ninguna riqueza, ninguna comodidad vale el precio que he pagado. Hay líneas que no deben cruzarse, pactos que no deben hacerse. Escucho pasos acercándose a mi puerta. No necesita llaves, no necesita permiso. El contrato está sellado. Solo me queda un último consejo. Si alguna vez te ofrecen un trato que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
Y si alguna vez te encuentras frente a un hombre de ojos negros y sonrisa demasiado amplia, corre, corre y no mires atrás. La puerta se está abriendo. Ha venido a cobrar su deuda y yo... No, por favor, todavía no. El contrato ha sido cumplido. ¿Quién será el siguiente? Quizás tú, que estás viendo esto ahora. La desesperación es mi mejor aliada. Y siempre estoy buscando nuevas almas. Siempre estoy observando. No olvides suscribirte al canal para más historias que te pondrán los pelos de punta. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y comparte esta historia como advertencia para aquellos que, como yo, podrían estar tentados a hacer un trato con las sombras.